Dios no tiene favoritos. No es lo mejor, pero es muy probable que como padres tengamos hijos favoritos. Generalmente no se reconoce, pero que hay hijos favoritos, los hay. Y esto puede obedecer a diferentes factores y circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en los hijos de Isaac. Génesis capítulo 25, versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí cada uno de los cónyuges tenía su favorito. Me gusta Esaú, este es más hombre para sus cosas, aguerrido, amachado. Él sale y va a cazar y come de su presa. Este es mi hijo, pues. En cambio, Jacob le gustaba más estar en la casa. Era más casero. Le hacía más compañía a su madre. Entonces Rebeca decía: no, este otro no, es muy impulsivo, es impetuoso. Este, en cambio, es tan sumiso, mi hijo Jacob. Yo por eso lo prefiero a él. Tal vez aquí hay algunos favoritos. Pensemos en otro hijo. Génesis 37 nos habla de este otro hijo favorito. ¿Quién es? José. ¿Recuerda José? El versículo 3 del capítulo 37 dice, mire: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Israel? 12 hijos varones y una mujer, ¿cierto? Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Qué manera de enunciar un favoritismo, ¿no? Lo amaba más que a todos los demás, porque lo había tenido en su vejez. ¿Nosotros qué diríamos? Era el Conchito. Y no era el más chico. No era el más chico. Lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. En nuestros días, si hubiera estado Jacob, él le hubiera comprado ropa por ahí a todos sus hijos. Pero a José lo habría llevado al Alto Las Condes a que él escogiera la ropa. Más distinguido, ropa de calidad. Tanto aquí en Génesis 37 como en Génesis 25 se nos constata un hecho. Cuidado, no hay que sacar aquí lecciones apresuradas, porque se nos constata un hecho. No se nos recomienda que nosotros hagamos esto o que hacer esto sea correcto. Prueba de ello es que el resultado de la parcialidad lo vemos en el versículo 4 del capítulo 37 y no nos va a gustar. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Ve que era evidente esto? Los hermanos, ¿qué pasaba con ellos? Estaban contentos, que bueno que mi papá que le compre mejor ropa a él. Qué bueno. No. Viendo que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La vida de José no era nada fácil. Nuestros ojos, que juzgan torpemente lo que ven a medias, inclinan nuestros corazones hacia la parcialidad. Pero no es así para con nuestro Dios. Él ve y juzga los secretos de los corazones. Nada ni nadie lo puede engañar. Cuando Él dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca pegue. Mire qué tajante esto. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Él no está diciendo aquí una generalidad, no, sino que está expresando una realidad. Romanos 3:12 nos dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el veredicto de Dios respecto del hombre. Por lo tanto, Él no solo no hace
hace acepción de persona, sino que Él tampoco tiene favoritos, porque Él juzga con justicia y Él conoce todas las cosas. Cuando un hijo nos es sumiso y respetuoso, este es preferido a otro que es rebelde y contestatario, ¿verdad? Si este es generoso, lo miramos con mejores ojos que el otro hijo que es medio tacaño. También están los favoritismos que no obedecen a supuestas virtudes, porque esto de ser generoso, tacaño, sumiso, obediente o rebelde son como virtudes, podríamos decir, que tienen algunos hombres o mujeres. Pero hay unos favoritismos que no obedecen a esto. Por ejemplo, preferimos a este porque es el primogénito, es el primero, o porque es el conchito, o porque bueno, es que este mi hijo cuando él era chico era muy enfermito, el pobre. Entonces, ¿conoce a alguien así? No, que ¿sabe por qué lo tratamos así? Porque él era muy enfermito y tiene 12, 13, 14 años y hace lo que quiere, pero él de chico era muy enfermito. Entonces lo prefieren, hacen diferencias con él. O también porque es el único hombre entre puras hermanas mujeres, o al revés, es la única mujer entre puros hermanos hombres. Así nuestros corazones se inclinan a unos y otros dado nuestro escaso conocimiento y a la tendencia de nuestros corazones. Sin embargo, reconocemos, en razón del sentido de justicia que tenemos inherente, que Dios ha puesto en cada ser humano, que entre nosotros hay hombres buenos. ¿Y quién no se considera digno de ese grupo? A la vez que reconocemos que hay hombres buenos, obviamente que nosotros somos parte de ese grupo. Existen los buenos hijos, los trabajadores responsables, los padres ejemplares, los estudiantes diligentes y las madres abnegadas. Algo de esto y mucho más tenía Cornelio. Él en el versículo 2 del capítulo 10 nos da como un resumen esquemático de cómo era Cornelio, y nos dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre bueno, un hombre ejemplar, pero no era salvo. Incluso Dios mismo da testimonio de su agrado con el estilo de vida de Cornelio, porque en el versículo 35 del capítulo 10 de Hechos nos dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Podríamos pensar que eso es suficiente, pero así y todo, Cornelio no era salvo. Él era generoso, hacía el bien y confiaba en Dios. Él no confiaba en sus capacidades ni en su posición como militar. Él confiaba en Dios y a Él oraba siempre, pero no era salvo. Cornelio hacía buenas obras, pero no confiaba en ellas para su salvación. Necesitaba oír el Evangelio. Y este fue el privilegio de Pedro. Por esas razones que vemos a Pedro llegar aquí. Pero Pedro llegó a ello no con anécdotas, que por supuesto tendría muchas para contar, o con experiencias espirituales, por ejemplo, como caminar sobre el agua. Si a usted le hubiera pasado, ¿no andaría contando eso todo el tiempo? Yo no andaría contando, ni esperaría que me pregunten, y estaría contando que una vez caminé sobre el agua, para que vean. Pero Pedro no llegó con esto, a pesar de que él también fue testigo de la transfiguración del Señor y se le apareció Moisés y Elías. Tampoco llegó con estas cosas. Mire, podría haber llegado con esto.
no fue a ellos Pedro con sanidades, como la acontecía ante sus ojos ahí cuando el Señor sanó a su suegra. Podría haberle dicho, no llegó por eso. Ni tampoco con milagros como la multiplicación de los panes y los peces, Pedro estaba presente, o las resurrecciones de las que él fue testigo. La hija del principal de la sinagoga, ¿cierto? El hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Pedro no llegó con estas cosas, nada de eso. Pedro llegó a ellos con el Evangelio, porque el Evangelio, nos dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Pedro comienza haciendo alusión a la vida y ministerio de Jesús. Versículo 38 del capítulo 10 de Hechos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y así, en ese poder, nos dice el texto, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, puesto que su poder, el poder del Espíritu Santo, es mayor, es superior al poder del diablo. Notemos que en el sermón de Pedro no hay referencias a la ley de Dios ni a las Escrituras. Esto porque su auditorio era gentil y desconocía obviamente las Escrituras. Así que de poco y nada servía que Pedro les demostrara el cumplimiento de las profecías acerca de Cristo en las Escrituras. Tampoco Pedro comenzó enfatizando el pecado de Cornelio. Pedro, le presentó el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así comienza Pedro, versículo 36. Que este Jesucristo, aunque fue enviado a Israel, el Mesías de los judíos, nos dice el versículo 36, este es Señor de todos. ¿Mesías de los judíos? Sí, pero también Señor de todos, Señor de judíos y Señor de gentiles. Así lo afirmaría más tarde Pablo en Romanos 10:12. Ese mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Y por qué puede compartir su riqueza? Porque Él es Señor de todos. El énfasis de Pedro está ahora en la vida y la actividad del Señor Jesús. Les recuerda a esta audiencia que Él, Jesucristo, continuó con la misma predicación que pregonaba Juan y que podemos comparar nosotros en Mateo capítulo 3 versículo 2 y capítulo 4 versículo 17. En ambos, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo comienzan a predicar con las mismas palabras. ¿Cuáles son estas? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que el Evangelio de la paz comienza con el arrepentimiento. Cornelio no era un hombre cruel, o vicioso, o inmoral, o un hombre ambicioso. Pero, al igual que todo nacido de mujer, él necesitaba ser salvo. Y para ello debe experimentar el arrepentimiento. Cornelio nunca pretendió que por cuanto hacía buenas obras, él no necesitaba el Evangelio. Nunca pretendió que con sus buenas obras podía ganarse la salvación, porque las buenas obras no le garantizan la salvación a nadie. Solo la fe en Jesucristo, que se demuestra en una vida de arrepentimiento y de buenas obras. Ahora, el que Cornelio no basara su salvación en buenas obras no significa que obrar bien no importa para nada. Cuidado con eso, porque Dios se interesa en que las buenas obras se hagan, y no solamente eso, sino que Él las recompensa. Recordemos Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Dios no es deudor de nadie. A Jehová presta el que da al pobre. Si un vaso de agua en su nombre tiene recompensa, ¿cuánto más? ¿Algo más allá del vaso de agua? Tampoco, hermanos, debemos pensar que por cuanto la salvación no depende de las buenas obras, no importa si las hacemos o no, porque la salvación no es por obra. ¿Has escuchado eso? No, si la salvación es por gracia. Es cierto eso. Pero tanto énfasis se ha hecho en esto de que la salvación no es por obra, que no es infrecuente encontrar creyentes que se creen mejores que otros, solo porque, según ellos, son creyentes. La única razón para que ellos se consideren mejor es que ellos se consideran creyentes. Entonces, son mejores que otros. No importa las buenas obras. Sin embargo, la vida de estos personajes deja mucho que desear. La vida familiar de ellos, su ética profesional es igual muchas veces o peor que la ética de un impío, y sus obras de caridad son muy inferiores a las de los que no tienen fe, o en algunos casos son inexistentes. Esto, hermano, es verdad. Dios ama las buenas obras sin distinguir si las hace un judío o un gentil, un creyente o un infiel. Si un vecino suyo está haciendo una buena obra, le está regando el arbolito, algo, mire, Dios se agrada de eso, aunque él sea impío. Y tal vez es bueno que usted lo reconozca, que le agradezca y que le diga que Dios también está mirando eso. Dios, se acordó, dice el texto, de los donativos de Cornelio a los necesitados. Él apreció la ofrenda de la viuda. ¿Recuerda Jesús en el templo? Él apreció la ofrenda de la viuda. Era poquito, pero Él la apreció de tal manera que aún 2000 años después nosotros todavía hablamos de ella. Y Él nos redimió de toda iniquidad y nos purificó para ser su propio pueblo, celoso de buenas obras. Esto lo dice Tito capítulo 2 versículos 13 y 14. La vida terrenal de Jesús se caracterizó por ir haciendo bienes. No un bien hoy y otro mañana. No, sino que es una vida continua derramando bondad al prójimo. Cornelio procuraba hacer lo mismo, pero Pedro le presenta aquí al supremo hacedor de bienes, Jesucristo. Y aquí también están unidos judíos y gentiles, porque aquellos que aman hacer el bien descubren en Jesucristo a su Señor y Maestro, porque éste hizo el bien a indeseables como nosotros. Hermanos, normalmente los hombres no hacen esto. Los hombres, si hacen el bien, se lo hacen a alguien que aman, que estiman, que conocen. Si es desconocido, harán el bien. Pero es muy extraño. Yo no sé de alguien que le hayan, obrando mal, hayan hecho el bien. Pero Jesús, a indeseables y detestables como nosotros, Él nos hizo bien. Leamos en la epístola a Tito, en el capítulo 3, hay un pasaje del 1 al 8, mire, presta atención, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, aquí Pablo, a toda buena obra, que estén dispuestos a hacer el bien. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean peleadores. Eso no es de creyentes, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, dice, no a los creyentes, dice a los hombres. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras, nos dice el apóstol. Muy bien. Ahora, en Lucas y en los otros evangelios se nos informan que de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, así comienza Lucas su evangelio. Le dice a Teófilo, mira, todas son estas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y él las narra. Y eso hace cada uno de los evangelistas. Todas las cosas que hizo el Señor fueron cosas buenas. La maldad y la mezquindad del hombre le permitieron a estos hombres reprochar al verdadero y único hombre bueno que ha pisado la tierra. Hizo y hace lo bueno. Y los apóstoles con Pedro dicen, versículo 39 del capítulo 10 de Hechos, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Jesús ¿te ha hecho bien? ¿Eres un testigo de la bondad y misericordia de Dios? Pedro viene a donde Cornelio y dice, mira, nosotros somos testigos de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros. Da testimonio de la bondad de Cristo. Y yo debo preguntarme, yo soy testigo de la bondad de Dios. Dios ha hecho algo bueno conmigo. Soy testigo de ello, lo proclamo, lo comparto. Ahora Pedro en su discurso deja caer un segundo componente del Evangelio. Y el primero fue la vida y el ministerio del Señor en la tierra. El segundo es la muerte de Cristo. Este hombre verdaderamente bueno, el Hijo de Dios, nos dice el versículo 39, de una forma bastante abrupta, a quien mataron colgándole de un madero. No hay ninguna transición. Está hablando de un hombre que estuvo haciendo bienes e inmediatamente dice, a este lo mataron colgándole de un madero. Y nosotros podemos preguntarnos, como los oyentes de Pedro aquí, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Porque si alguien se porta mal y es un criminal, obvio que debe ser ajusticiado, esperamos eso. Pero alguien que hace el bien, hermano, nosotros por mucho menos le ponemos el nombre de una calle a una persona. Y a este que anduvo haciendo bien, a este que le devolvió la vista a los ciegos, a este que limpió a los leprosos, a este que resucitó a los muertos, a este que alimentó a las multitudes, a este que perdonaba pecados, a este que hace, lo reconoce, no, lo matan colgándole de un madero como si fuera el peor de los criminales. Recordemos, hermanos, que Cornelio había adoptado en parte el judaísmo.
El paganismo romano no había traído paz ni certeza a su corazón inquieto. Y si el judaísmo le tuviera satisfecho, entonces, ¿por qué iba a llamar a Pedro? Había inquietud en él. El paganismo no le satisfizo, pero el judaísmo tampoco le estaba ayudando. Pese a que él abundaba en buenas obras, temía a Dios y oraba a Dios siempre. Algo me falta. Este judaísmo que Cornelio conoció, con su énfasis en buenas obras, era notablemente superior al paganismo que antes practicaba, que era supersticioso, mezquino y egoísta. Y este judaísmo, que tenía el privilegio de ser de la descendencia de Abraham en la carne, de los cuales son la adopción, nos dice Pablo en Romanos 9, 4 y 5, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Este pueblo privilegiado y bendecido por Dios, toman al Hijo de Dios y lo matan, como se da muerte al peor de los criminales. ¿Cómo se puede ser tan perverso? ¿Cómo es que este privilegio, esta pretendida santidad, esta actitud de somos mejores que ustedes los gentiles, llega a este grado de maldad? Pero hermanos, ¿acaso los gentiles somos mejores? Por supuesto que no. Siglos de crueldad atestiguan contra la cristiandad y es un baldón para los cristianos. Porque este antisemitismo solo es un tipo de xenofobia que toma su alimento en el mismo infierno. Este odio al diferente, al extranjero, al negro o al mapuche también se expresa en el desprecio del mismo. Cristianos, no somos mejores que los que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Porque ese que es diferente también porta en él la imagen de Dios. Y solo por ese motivo le debemos respeto. ¿Somos entonces mejores que los judíos y romanos en tiempos de Cristo? No. Algunos argumentan que, bueno, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no habría crucificado al Hijo de Dios. Pero, ¿qué es lo que haces cada vez que pecas? ¿Acaso eso no es tomar el martillo y hundir más los clavos en las manos amorosas del bendito Salvador? ¿No fueron tus pecados y los míos los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario? Bueno, por tanto, entonces aquí a los pies de la cruz, judíos y gentiles, chilenos, argentinos, venezolanos, haitianos y mapuches, estamos hermanados. ¿Qué nos hermana? El pecado. El pecado nos hermana. Pero Dios encarnado, Jesucristo, fue crucificado. Y Él fue crucificado producto de nuestra enemistad con Dios. Pero aunque sea semejante a Cornelio, vamos a suponer, tú no eres de esos. Eres un hombre bueno. Aunque sea semejante a Cornelio, un hombre bueno y generoso, necesitas nacer de nuevo. No puedes jactarte ni sentirte superior, porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no tienes nada. Pedro no se queda en la muerte de Cristo. Lucas nos resume el tercer paso de la exposición. El primero era la vida y el ministerio del Señor. El segundo paso, cuando se comparte el Evangelio, ¿qué es? La muerte de Cristo. El tercer paso es la resurrección. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día. Y Él, Dios,
dispuso que algunos fueran testigos de esa resurrección. Versículo 41. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. La gloriosa resurrección no fue una ilusión. No, nosotros comimos y bebimos con Él. No fue una imaginación colectiva, no es un mito perpetuado a través de los siglos. No, Él verdaderamente resucitó. Esto es un hecho. Predicar la resurrección es predicar acerca de un hecho. Ocurrió. No nos imaginamos que tal vez tengamos algo mejor. No son meras ilusiones de un mañana eterno y feliz. Cristo resucitó. No resucitó espiritualmente, no fue imaginativamente ni alegóricamente. Él resucitó física y realmente. Él resucitó. Y nosotros, dice Pedro, comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y ahora, este que es Señor de todos, le ordena a Pedro que coma y beba, que comparta con los gentiles. Qué curioso. Él es Señor de todos. Y aquellos que fueron testigos de su resurrección, se les manda que, en el versículo 42, testificásemos que Él, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hebreo 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y Pablo en Romanos 14:10 afirma: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por tanto, has de saber que vas a morir. No te digo nada nuevo con esto, ¿verdad? Pero debes saber que vas a morir, y que luego de morir comparecerás ante Cristo. ¿Cuál es ahí tu esperanza? ¿Cuál es ahí tu seguridad? Tan cierto como que no podrás huir de la muerte, tampoco esquivarás comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, hasta Pablo se incluye, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, de todos nosotros, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Importan las buenas obras? Sí, importan. Aquí, hermanos, podemos imitar nosotros a Cornelio. No confiar para nuestra comparecencia ante el trono de Dios en nuestras buenas obras, aunque sean reales, porque muchas veces, hermanos, esas buenas obras no son otra cosa que imaginación de nuestra mente. Pero si son reales, no confiemos en ellas, como hizo Cornelio. No confió en ellas para su salvación. Cornelio no lo hizo. Por eso él quiso oír el Evangelio. Y mira, hermanos, qué hermoso. Cuán hermoso es lo que le declara Pedro aquí en el versículo 43. Dan testimonio, ¿de quién? De Jesucristo. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán. ¿Qué recibirán? Perdón de pecados por su nombre. Necesita oír ese mensaje el mundo hoy día. ¿Acaso la culpa no los corroe y los enferma? ¿Acaso muchas veces nosotros vamos con una pesada mochila por pecados no confesados? Sin embargo, todos quienes creen en Él y lo testiguan todos los profetas recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay perdón en el nombre de Jesús. En Él no hay condenación, a pesar de que unos y otros somos culpables, porque este que es Señor de todos y es rico con todos los que le invocan, expresa su riqueza perdonando a cuantos vienen a Él.
Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que, hermanos, no hay favoritos, ni vista gorda, ni acepción de personas para con Dios. Todos, judíos y gentiles, están bajo la condenación del pecado. A pesar de sus buenas obras o por sus malas obras, están bajo condenación. Pero esta condenación se desvanece en la cruz de Cristo. ¡Qué felicidad para Cornelio, para sus familiares y amigos, escuchar esta buena nueva! Hay perdón, hay salvación en Cristo. Y mientras ellos escuchaban alborozados este mensaje, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, nos dice el versículo 44. Y para asombro de los judíos que acompañaban a Pedro, manifiestan las mismas señales que tuvieron ellos cuando creyeron. Judíos y gentiles recibían arrepentimiento y fe para creer en la obra consumada de Cristo. Judíos y gentiles eran aceptos ante Dios, no en razón de sus obras, sino por fe en Jesucristo. La base de esta aceptación para con Dios es la muerte expiatoria de Cristo. No debes añadir nada, no puedes añadir nada, ni necesitas añadir nada. Y sobre esta base, Pedro les ordenó ser bautizados con agua. Si Dios los había aceptado, razón a Pedro, ¿quién era él para impedirlo? Pedro no podía, ni nosotros podemos, rechazar a quienes Cristo recibe. Es nuestro deber y nuestro privilegio aceptar a aquellos que, huyendo de la ira venidera, se refugian en la cruz de Cristo. Una última cosa para considerar aquí. Nota la última frase del versículo 48. Estamos hablando del capítulo 10 de Hechos. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, su familia y sus amigos, luego de oír el Evangelio de boca del mismo apóstol Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esto no impidió que ellos quisieran aprender más. Se derramó sobre ellos el don del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, pero reconocieron la necesidad de ser enseñados. ¿Qué espíritu, hermano, será ese que se niega a ser enseñado y divorcia la palabra de Dios del Espíritu de Dios? ¿Será el Espíritu Santo? No. Reconozcamos, hermanos, aquí y ahora entonces, nuestra necesidad. Volvámonos al Señor en arrepentimiento y fe para que seamos enseñados por Él, porque Él no tiene favoritos. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.